Televisión de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. 2 en punto, con un minutito. Acaba de cambiar el reloj. Le traemos en esta jornada una programación diversa, como es tradición. Hoy vamos a estar abordando temas históricos, por ejemplo, pero también la contingencia, que no podemos dejar de lado en un día jueves con este miércoles feriado intermedio. Nos vino bien para muchos en lo personal. Yo pude descansar hace rato que no descansaba como ayer, así que no, un día para flojear. Así que bien, yo creo que nos hizo bien ese pequeño descanso. Pero retomamos la jornada de hoy, estuvo bastante movida también. En la mañana estuvimos ahí en el cruce de Prat con Chacabuco, donde se están realizando los trabajos. Hay un desvío en ese sector, en las mañanas se hace un poco de atochamiento, así que el llamado sobre todo es a la paciencia con respecto a la conducción vial. Vamos con calma, tranquilos, que a veces podemos provocar accidentes, un mal rato a las personas, no sabemos qué es lo que está viviendo tampoco la otra persona. Eso también, hay que ahí ser un poco más empáticos con respecto a nuestro comportamiento en las vías y en general, en todos lados. Entonces es transversal, no solo en las vías, no solo cuando estamos conduciendo, sino constantemente. Vamos entonces con parte de lo que es la contingencia. Así iniciamos nuestra jornada de hoy. Como siempre, queremos comentar un poco lo que va a ser este fin de semana. Hay harto panorama para este fin de semana, pero también queremos ojalá que la lluvia que está pronosticada para el domingo no interrumpa lo que va a ser el Día de los Patrimonios, una oportunidad para recorrer y conocer la riqueza biocultural local. Este sábado y domingo se realizará la 26ª versión a celebración de la celebración nacional. Atención, porque si usted quiere visitar la Universidad de Concepción, aquí está, le tenemos panoramas. Escúcheme bien. Recorrido patrimonial, ciudad universitaria, Monumento Nacional, son visitas guiadas de 10 a 11:30, de 12 a 13:30 horas y de 14:30 a 16 horas. El punto de encuentro en la Plaza Alta del Foro Universitario. Además va a estar la Feria de Artesanía Patrimonial del Biobío en su 4ª versión, de las 10 a las 19:30 horas. Va a haber un taller de bordado y taller de artesanía en ñocha. Atención, esto en el campus Concepción frente a DTI. Además, va a estar presente, por ejemplo, una muestra From Earth to Universe de 9 a 14 horas. Esto es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, además de un stand informativo de 10 a 14 horas. Una charla de astronomía de 12 a 14 horas. Eso, recordar, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Se va a estar realizando también una actividad, nosotros lo mencionamos con este titular en Diario Concepción, del patrimonio biocultural. Sendero de árboles patrimoniales de la Universidad de Concepción, de 10 a 13 horas, y son cupos limitados, así que tiene que estar atento y atenta a la página de Patrimonio SUDEC en Instagram para participar de todas estas actividades. En el edificio de Anatomía, por ejemplo, va a haber una visita al museo. Esto de 10 a 17 horas es una visita de 40 minutos por grupos de 15 personas. En odontología, en la facultad, se va a estar haciendo una exhibición de la escuela, de escuela a facultad. Estuvimos comentando la pasada semana con la doctora Laura Benedetti acerca de este aniversario de la Universidad de Concepción y justamente el incendio del edificio de la escuela odontológica, de la escuela dental, que estaba justo donde está ahora la Pinacoteca, la Casa del Arte José Clemente Orozco. Vaya a revisar ese programa. De 10:30 a 17 horas entonces en la Facultad de Odontología. En la Biblioteca Central
se va a estar desarrollando una exposición Yo vengo de lejos tiempos. Es un hombre, fotografías de Patricia Chavarría de 11:30 a 17 horas y en el edificio Facultad de Ciencias Biológicas, en el arco de la Universidad de Concepción, se va a estar desarrollando la actividad Descubriendo el Tesoro Patrimonial del Arcudec de 12 a 17 horas. Hay algunos de ellos que son con libre acceso, otros que son por grupos y otros que son con previa inscripción con cupos limitados. Le invitamos a revisar toda la información en Patrimonio SUDEC para que pueda venir a disfrutar este fin de semana de todas las actividades que están disponibles y así como también la Universidad de Concepción se une. Todo el país va a estar con esto, o sea, museos, actividades al aire libre. Revise los Instagrams, revise las plataformas disponibles de los municipios, por ejemplo, para que sea parte de esta actividad que se va a estar desarrollando este fin de semana, sábado y domingo. Un caballero llega a la Universidad de Concepción Femenino. Hablamos del caballero del gol, Marco Lea, nuevo director técnico de Universidad de Concepción Femenino. El exjugador de fútbol, exjugador de Universidad de Chile, por ejemplo. Asume al mando del Club Deportivo Universidad de Concepción. Jugó acá también en la Universidad de Concepción, el caballero del gol. ¿Se acuerda que sacaba una corbatita cuando celebraba? Delantero. Yo tengo una anécdota con el caballero del gol. Era mi vecino. Era mi vecino el caballero del gol. Y a mí me gustaba cómo celebraba los goles. Yo en ese tiempo, claro, tenía un equipo ya, pero a mí me gustaba cómo celebraba los goles. Me regaló una camiseta del plantel de la Universidad de Chile, firmado por todo el plantel, y en ese tiempo estaba Marcelo Salas en su retorno. Bueno, yo no soy hincha de la Universidad de Chile, por ende se la regalé a un tío fanático de Marcelo Salas y fanático de la Universidad de Chile, pero gran persona también Marco Lea, el caballero del gol, un caballero dentro y fuera de la cancha. Yo era un niño, debía haber tenido unos 5 o 6 años, pero era mi vecino, Marco Lea, cuando era jugador de Universidad de Chile. Y ahora asume en la Universidad de Concepción Femenino un desafío importante. Le ha costado a la UDEC en este torneo. Le ha costado harto, así que esperemos que podamos repuntar de la mano de Marco Lea. Información del deporte también. Y queremos continuar con el deporte femenino porque la Universidad de Concepción, el básquetbol femenino, necesita de su apoyo porque cayó en el primer partido ante Sportiva Italiana y ahora deberá jugar este viernes 23 de mayo a las 19:30 horas, entrada liberada, el juego 2 de las semifinales de la Liga Nacional Femenina y las jugadoras del equipo femenino de básquetbol necesitan de su apoyo. Hay que hacerse fuerte en la Casa del Deporte porque recordar, cayeron lamentablemente ante un gran Sportiva Italiana que viene muy bien. Atención ahí con Sportiva Italiana porque viene haciendo muy buenos torneos y necesitamos su apoyo para que nos podamos quedar ahí con ese juego 2 acá con las muchachas del básquet UDEC. Y hay una invitación. Vamos a escucharlas. Son ellas las que les invitan con entrada liberada a que estén este viernes en la Casa del Deporte. Los y las esperamos este viernes acá en la Casa del Deporte. ¡Vamos! Ahí estaba entonces la invitación del equipo femenino para que usted pueda venir este fin de semana. Mire, Sportiva Italiana, quería confirmarlo, viene de ser campeonas desde el 2021. O sea, han ganado desde el 2021 hasta el 2024 6 torneos. O sea, es imperativo sobrepasar esta barrera que es Sportiva Italiana porque serían serias candidatas al título. Imagínense la importancia del partido 2
y que en casa hay que hacerse fuerte. Así que le invitamos para que este día viernes a las 19:30 horas venga a apoyar con entrada liberada a Basket UDEC femenino. ¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad? Biodiversidad, usted me imagino que podrá comprender un poco lo que es la etimología de la palabra. Bio, vida, diversidad, diverso. O sea, la diversidad de la vida. Y un día como hoy justamente se conmemora esta fecha y desde Oceanografía UDEC tienen actividades que van en relación a esto. Sexto Carnaval de la Biodiversidad Marina en Dichato, este viernes 23 de mayo, desde las 10 de la mañana se desplegará la actividad gratuita de divulgación oceánica en las dependencias de la Estación Biológica. Además de esta jornada que se celebra el día de hoy, que es importante, la biodiversidad, sobre todo en tema de ecosistemas, en la especie, en el cuidado, en la protección, en la proyección también de nuestro planeta, que es biodiverso en sí. Así que importante también de mencionarlo, estas efemérides que nos dejan, que nosotros como cada día siempre estamos ahí atentos para que usted pueda informarse. Por ejemplo, la biodiversidad, dentro de lo diversa que es, se puede clasificar en tres principales temas: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. La diversidad genética se refiere a la variedad de genes dentro de una especie. La diversidad de especies se refiere al número y la diversidad de los ejemplares que habitan en un área determinada. Y la diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de todo esto anteriormente que está en un conjunto, en un grupo que vive en un determinado lugar. Eso se llama ecosistema, que están presentes. O sea, de lo más micro a lo más macro, o de lo más macro a lo más micro, como usted lo quiera ver. Pero hoy es el Día de la Biodiversidad Biológica, algo importante también de mencionar, para que usted se informe. ¿Usted sabía que el capitán peruano Miguel Grau le escribió una carta a la viuda de Arturo Prat? Esto es parte de los hechos históricos que también están en el marco de este 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted. Siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que justamente debe dominarla. Le escribió el capitán peruano Miguel Grau a la viuda de Arturo Prat, Carmela Carvajal, destacando su valentía. En el combate naval del 21 pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, y como usted no lo ignorará ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Junto a la misiva, le hizo entrega de diversos y valiosos objetos que correspondían a su marido, como un anillo de oro y su espada. Parte de lo que nos deja la historia del combate naval de Iquique, que también se conmemora cada 21 de mayo, por eso también el Día de las Glorias Navales, porque es un gran hito, pero no hay que dejar de lado un poquito lo humano, de lo que es, de las pérdidas humanas que ocurren en estos procesos lamentables de guerra también. Pero esto es parte de la historia, es bueno también para recordarlo, para rememorarlo, y que sea parte de la memoria colectiva. Y justamente esto es parte de lo que queremos corroborar, porque hay hartos mitos relacionados al tema de lo que ocurre en el pasado. Se van generando ahí parte de lo que se denomina como el efecto Mandela. Se crea algo y después se transforma en realidad, y uno a veces dice, ¿y era así? No, no era tan así. O a veces sí es así. Bueno, para confirmarlo estamos junto a la doctora Laura Benedetti, doctora en Historia, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Saludarla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, buenas tardes. Partamos con el tema de la jornada, lo que estábamos hablando un poquito, el tema de
este día. ¿Por qué se celebra? ¿Cuáles son las razones por las cuales se inicia esta conmemoración? Bueno, nosotros debemos tener siempre en cuenta que el combate naval de Iquique es parte de la denominada Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico, y es parte de lo que desde el punto de vista de la táctica se denomina la campaña marítima. Una campaña marítima que se inicia en marzo de 1879 y culmina en octubre de este mismo año. Y de acuerdo a la interpretación historiográfica es la que le da el dominio a la Armada de Chile en esta guerra, el dominio del Océano Pacífico. Ahora, este combate naval de Iquique también lo podemos vincular, y en realidad la Guerra del Salitre lo podemos vincular a otras problemáticas, como por ejemplo a la historia económica de Chile, donde nuestra región y nuestra provincia va a ser clave también, vinculada a la guerra, y también al desarrollo de la prensa, que es como un aspecto muy poco estudiado y que a partir entonces de este conflicto comienza a aumentar la circulación de prensa escrita también en Chile. ¿Y por qué se da ese caso? Bueno, porque debemos pensar que la prensa en Chile surge desde los inicios de la República, 1812. Y desde los años, a mediados del siglo XIX, la prensa va a estar marcada por las tendencias liberales y conservadoras. Y la guerra va a ser un tema de interés nacional, que comienza a ser reporteada por distintos periódicos y diarios del siglo XIX, y también va a llevar a no solamente que aumenta la producción escrita, sino también a que surge la prensa satírica. Y ahí está el Padre Cobos, las letras del general Pililo, el Ferrocarrilito, que grafican el conflicto, no específicamente el combate naval de Iquique, sino la Guerra del Pacífico en sí, o del Salitre, desde el punto de vista de la caricatura, un poco lo que nosotros hoy día en el siglo XX llamaríamos la revista Topace, pero en clave del siglo XIX y del conflicto. Vale. Eso quiere decir que se desarrolló también diversos procesos asociados a este tema. Exacto. O sea, no es solamente la guerra en sí ni la conmemoración, sino que también dio pie para hartas cosas como las comunicaciones, que es algo que no lo asociamos. Yo en lo personal no lo asociaba, no lo tenía en mi subconsciente de que esto ocurría, pero bueno, es algo que en estos procesos se da también, sí. No es solo aquí, sino que a nivel macro, claro, también. Estos temas donde la gente quiere estar informada, también da un poquito para que haya mayor circulación de prensa, que hayan diferentes miradas también, o que las miradas también que se plasman en los diarios en esta época también sean diferentes, sean variadas. Exacto, y es interesante, por ejemplo, si nosotros comenzamos a revisar esta prensa del siglo XIX, yo tengo más experiencia con el Diario El Sur por razones obvias, que es la prensa con la que yo he trabajado más a través del tiempo, siempre hay columnas de nuestro reportero en Iquique, noticias desde Lima. Entonces es bien interesante y es un aspecto que no se aborda y que de alguna manera a partir de un trabajo que es sobre el trabajo infantil, una investigación sobre el trabajo infantil que se llama Los Suplementeros, comienza entonces a explorarse cuando la prensa tiene un mayor despegue, y es precisamente a partir de la Guerra del Salitre. O sea, es importante el proceso de la Guerra del Salitre. Bueno, exacto. Este es el 21 de mayo, es la conmemoración de las glorias navales, pero además el Día del Abogado también. Claro, porque Prat era egresado de leyes, bachiller en leyes, y es también un aspecto que muchas veces se desconoce y nos quedamos solamente en esta gesta y desconocemos ese elemento humano del que tú hablabas al principio. Y hay harto que en esta época también ahora ya se ha transformado en mito, en leyenda incluso urbana en torno a este tema. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Jorge Baradit también escribió unos libros de la historia secreta de Chile, donde se hablaba un poco del esoterismo, claro, y que se vinculaba también a Prat. O sea, se ha dado para hablar harto, claro, este tema, sobre todo estas figuras tan potentes como Arturo Prat. Bueno, el esoterismo en Chile, antes que Baradit, porque Baradit
no escribe historia, no investiga propiamente, él difunde. Claro, ese es el tema, por eso decía como leyenda. Hay un interesante trabajo de Rafael Sagredo que se llama Historia de la vida privada en Chile. Y en el volumen 2, este autor, que en realidad es el editor a partir de distintas contribuciones, destaca que el esoterismo propiamente tal, o el espiritismo como se llama, se transformó en una práctica que llega a nuestro país. Bueno, está presente desde la época del Chile hispánico, pero que se instala en algunos círculos sociales en el siglo XIX. Entonces, como una tendencia de moda, podríamos decirlo, y se asocia también a la figura de Arturo Prat, y Baradit lo hace circular muy bien desde el punto de vista de esta práctica. Pero no era exclusiva de Prat, era una práctica no generalizada, pero sí que estaba instalada. De nuevo, hay harto que se habla de esta época, bueno, hay mucho que tiene base histórica. Lo mencionó muy bien, hay algunas lecturas que si bien tienden a tener esto, no tienen esa investigación detrás, o sea, si tiene esa investigación detrás quizás lo hay, pero son justamente quienes están ahí estudiando este tema, los que finalmente... En el archivo. Claro, en el archivo, claro, los que leyeron el archivo, los que también se vinculan aún más con esto y donde podemos derribar estos mitos, estas leyendas que se generan. O bien considerarlo como una práctica recurrente de una época, ¿cierto?, en la cual también está en tensión una sociedad conservadora con tendencias liberales y que transita hacia la tolerancia, el libre pensamiento, que también es importante considerar. ¿Por qué es tan importante lo que ocurrió aquí en esta época para que pase a ser una fecha conmemorativa nacional donde la figura de Arturo Prat, de la Esmeralda, la Covadonga, pasa a ser estudiado en un punto muy importante dentro de la educación nacional? O sea, el tema de la batalla, el combate naval de Iquique no es una semana, por ejemplo... Siri, por favor, no te estoy pidiendo datos, no te estoy pidiendo datos del combate naval de Iquique. Lo que pasa es, acá es tan transversal que hasta el día de hoy son semanas que pasan en el colegio los hechos que ocurrieron. Claro, yo recuerdo el mes del mar, mayo era el mes del mar, y lo recuerdo específicamente porque era parte de la caligrafía que uno inauguraba el 2 de mayo los trabajos. Debemos pensar que la guerra en sí, y esta es también una interpretación historiográfica, las guerras que Chile ha librado durante el siglo XIX han contribuido a reforzar la idea de nación, de unidad. Ahora, la guerra del salitre específicamente lo que hace es confirmar una tendencia que ya existía en esta identidad chilena, que ya la había dado y había establecido la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, también librada en el siglo XIX. Por lo tanto, la guerra lo que hace es reforzar esta idea de nación. Y desde el punto de vista de por qué son importantes estos combates, porque alguien podría preguntarse con propiedad, oye, pero hundieron la Esmeralda, ¿cuál es el triunfo? Claro. Es un triunfo moral, porque la gesta de Prat, como va a decir Gabriela Mistral en 1919, el heroísmo que demuestra no es necesario buscarlo ni en Grecia ni en Roma, sino que Prat encarna ese heroísmo, ese amor a la patria, y de paso... porque está, cierto, el combate naval de Iquique, Punta Gruesa y después el combate de Angamos, lo que hace es exaltar la importancia que adquiere la Armada en esta campaña marítima, en la cual Chile es victorioso y efectivamente libró, rememorando las palabras de Prat, que nosotros nos aprendíamos de memoria ya como en primero, segundo básico. El otro día estábamos conversando. La contienda era absolutamente desigual. También destacar que y no lo puedo dejar pasar, porque si no sería casi una traición a mi esencia, que en este 21 de mayo... Lo dejamos en pausa, ya, perfecto. Porque tenemos la arenga de Arturo Prat. Vamos a revisarla y dejamos ahí a la gente atenta también, porque hay un detalle importante que queremos abordar. Pero mire, vamos a escuchar a Arturo Prat. Ya, la están buscando. La están buscando. La están buscando.
Pero si no la recitamos nosotros, igual el otro día, al final la recitamos nosotros. Perfecto. Pero claro, la contienda era desigual. Era desigual. La bandera no se arreaba ante el enemigo. Ya, pero ahí la vamos a estar Ya, viendo. perfecto. Prosigamos, doctor. Ya, bueno, no solamente está la figura de Prat, está Carlos Condel, con quien habían sido compañeros. Y que gana en Punta Arenas, ¿no? Y que gana efectivamente. Y hay que destacar que Prat y Condel, efectivamente, ellos habían sido los protagonistas de la defensa de Chile frente a esta guerra con España en 1865-1866, que también es un elemento olvidado. Por lo tanto, ellos hacen toda una trayectoria en defensa del territorio, pero además en este combate naval de Iquique emerge el nombre de quien va a ser muy recordado dentro del mundo obrero y que dé origen a un club deportivo. Me refiero a el almirante Arturo Fernández Vial, que también está relacionado con este proceso y quien, por cierto, va a ganar muchas simpatías por las mediaciones entre los conflictos entre obreros y empresarios. La encontramos. Perfecto. Vamos a escuchar entonces la arenga, lo que fueron las palabras históricas de Arturo Prat. Señores, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo, y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá. Y si muero, si yo muero, quedan mis oficiales. Sabrán, no lo dudo, cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! Cabrales, toque zafarrancho de combate. ¡Ya escucharon, muchachos! ¡Cubrir sus puestos! Condel y Prat se conocían de antes, ¿cierto? Sí. ¿De qué tan antes? Bueno, pensemos que la edad de ingreso de los oficiales era a los 10 años. Prat ingresa a la Armada a los 10 años, por lo tanto es prácticamente la preadolescencia y la juventud. Prat muere a los 31 años y eso es algo que es un hombre joven todavía. Y pensemos más de 15 años de conocimiento, de compañía al ser parte de la Armada de Chile. Entraban muy jóvenes, de hecho en la misma Esmeralda habían jóvenes grumetes que tenían 14 corta años, edad, claro. 12 años, claro. O sea, antes se hacía una carrera más Muy temprana en esa época. Pensemos que los profesores normalistas, que no es el tema, entraban a los 14 años. Eran prácticamente niños enseñando después a otros niños. ¿A los 10 años entró Prat? Prat ingresa a los 10 años a la Armada. O sea, claro, es una vida prácticamente, más una vida de adolescencia, infancia, juventud, claro, es como completa. Un preadolescente, Claro. Un niño de quinto básico hoy día ingresando a la Armada. Y cumpliendo labores. Exacto. O sea, no era solo entrar a la Armada, sino que también cumplir labores y funciones dentro de una embarcación o administrativo y en época de guerra, o sea... O sea, pensemos que la guerra contra España en 1865-1866, combate naval de Iquique en 1879 y tenía 31 años. O sea, era un veinteañero cuando Claro. enfrentó una guerra. Todo en el proceso de guerra también de independencia. O sea, la guerra contra España es un fenómeno que se da ya cuando el Estado chileno es independiente, en 1865, que es un bombardeo a Valparaíso, pero se denomina guerra. Verdad, toda la razón. Entonces, toda su vida fue en la Armada. Y considerando también que nuestro país, la extensión marítima es vasta, está en todo nuestro territorio. La importancia también de la Armada, porque nosotros estamos en época de paz. Desde hace mucho tiempo que vivimos en una época de paz, pero lamentablemente las guerras son cíclicas. Puede ser que no sea hoy, puede ser que nunca ocurra, como que puede ser que venga una guerra. Y es por eso también un poco por qué hay preparación militar y por qué la importancia también de tener una fuerza armada, una fuerza naval que se vio también en esta época, una fuerza preparada. Sabemos también que llegar vía terrestre a Chile es complejo.
está en el norte está el desierto, está la cordillera, en el sur está el estrecho de Magallanes, o sea, es complejo. Estamos en una isla que, aprovechando el Día de la Biodiversidad, también es biológica, Exacto. una barrera que nos permite generar una frontera importante en estos temas. Pero fue hace 100 y algo años, o sea, si vemos la historia son ¿cuánto llevamos? 2025 después de Cristo. Entonces... Es relativamente reciente. cerca, claro. O sea, yo, mientras me decían de que tenía que hablar de Arturo Prat, yo le hice clases a los descendientes de Arturo Prat. Oh, ¿acá? Acá, no en la universidad, pero sí en la provincia. Así que tuve el privilegio de estar con descendientes y no fue una históricos. descendencia tan lejana, me imagino. No, te estoy hablando... Bisnietos, quizás. Sobrinos nietos, Nietos. sí. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Entonces, ¿cómo también históricamente se ha hecho un seguimiento al trabajo de la Armada? Desde este momento en adelante, considerando lo importante que significa, la protección del territorio para Chile, pero también considerando estos hitos históricos que son muy importantes hasta el día de hoy. Ahora, debemos pensar que el combate naval de Iquique es parte de toda una ritualidad cívica con la que generaciones de chilenos van a crecer. Sí. El desfile del 21 de mayo, el mes del mar, esta misma arenga de Prat. Y visitar sitios históricos, por ejemplo, ir al 21 de mayo en Valparaíso, claro. Al Huáscar acá, nosotros tenemos el Huáscar acá, o sea, esto también genera, claro, ritos alrededor. Entonces, es parte de una ritualidad cívica que estuvo presente durante todo el siglo XX. O sea, si uno revisa, por ejemplo, desde los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda, por nombrar un referente, hay todo un fomento a la ritualidad cívica, como la figura de Prat encarna valores que se busca replicar en las salas de clases, este heroísmo de Prat, este amor a la patria, y que los desfiles también van a ser parte del quehacer de las escuelas y de las instituciones, y que se mantienen hasta el día de hoy. Ahí hay harto monumento. Exacto. A Prat en particular hay muchos monumentos a Prat en sectores rurales, en sectores en comunas, en diferentes lugares, en diferentes regiones. Bueno, en Valparaíso, ¿cierto? Valparaíso, que claro. es el epicentro de todo el accionar, o en Iquique. Entonces, debemos pensar también, y ahí eso puede dar para otro programa, que los monumentos rememoran no solamente una historia oficial, sino que también los monumentos evocan y construyen personajes históricos. ¿Sabe dónde también rescatan la labor y lo que realizó Arturo Prat? En Japón. ¡En Japón! Exacto, lo leí. En Japón, sí. ¿Sabían que en Japón la Academia Naval le rindió honores al capitán Prat? La relación entre los ideales de... Oye, esto también lo leí y lo encontré muy bueno. La relación entre los ideales del capitán Prat y las virtudes del código Bushido, es decir, los samuráis, lo que guiaba a los samuráis, es una de las razones por las cuales los japoneses consideran a Prat un héroe naval. Este código, que instaba a los guerreros a vivir con rectitud y honor, encuentra eco en la vida del marino chileno según varios estudiosos japoneses. Los samuráis, quienes formaron parte de la casta guerrera del Japón feudal, han dejado un legado que aún perdura en la cultura japonesa actual. A pesar de que la era moderna ha llevado a la extinción de los samuráis como una clase social, su espíritu continúa vigente en la identidad nacional de Japón. El autor japonés Inazo Nitobe, en su obra Bushido, el código ético del samurái, describe 7 virtudes que definen el camino del guerrero. Atención, a ver si es que le hace ahí un eco a Arturo Prat. Rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad. Estas características, según los analistas, pueden observarse en el perfil del capitán Prat, quien enfrentó la adversidad con valentía y mantuvo una coherencia notable entre sus pensamientos y sus acciones. Ahí está, el código Bushido. Un vínculo que tal vez... Tiene un vínculo, claro. No sé, uno no podría imaginar por las diferencias culturales, por las historias diversas, pero finalmente, como decía alguien, el Pacífico une. Sí, el Pacífico une, claro, el Pacífico une, ¿no? Y ahí igual es como
un poco de lo que evoca también este tema, porque lo mencionábamos, Arturo Prat ha sido muy estudiado, él ha sido muy referido, él es un héroe patrio, y es justamente por eso, por el camino de Arturo Prat, por cómo inició su proceso, por lo joven que era para una decisión tan compleja, porque hubo un proceso de muchas decisiones en su mente, en su cabeza, muchos pensamientos, en una situación crítica donde se estaba enfrentando a la muerte, y las decisiones que toma, claro, llaman mucho la atención, y por eso se transforma en un héroe patrio. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, en esta ritualidad de Arturo Prat y de lo que significa para la población chilena, y en torno a los héroes patrios, sabemos que, por ejemplo, cuando se habla de Bernardo Higgins, se habla de lo que pasó con San Martín. Se genera controversia. Se genera controversia, sí. Claro, se genera controversia porque San Martín cruza la cordillera, O'Higgins había perdido. Entonces, como que, ya, sí, cuando se habla de Carrera lo mismo, como no, pero se llevaban mal. Pero fue un dictador. Claro, sí. Exacto, que fue un dictador. Manuel Rodríguez yo creo que es como... Genera más consenso, genera más consenso, simpatía. Sí, genera más simpatía porque no se sabe tampoco mucho de Manuel Rodríguez. Hay harta leyenda de Manuel Rodríguez. Yo me acuerdo cuando era niño escuchaba muchas leyendas de Manuel Rodríguez y después lo estudié en el colegio y era como, oh, qué entretenido conocer, pero es como, genera eso. Pero Arturo Prat está el hecho, está la historia, está su registro, porque al ser de la Armada está su registro naval. Su hoja de vida. Su hoja de vida, claro. Entonces es como una figura que se sobrepone al resto. Sí, aquí nosotros debemos pensar las controversias propias de la disciplina. Como muchas veces la construcción de héroes se utiliza con fines de disciplinamiento cultural, de disciplinamiento ideológico, pero si nosotros lo observamos como este panteón de la patria, muy criticado por algunos historiadores, muy alabados por otros dentro de la historiografía tradicional, tal vez la figura de Prat, por la importancia que la adquiere en los textos escolares tempranamente en el siglo XX, yo recordaba una canción, El más grande héroe del mar. O sea, una canción que lo cantaban kinder, pre-kinder, no sé, hace miles de años atrás. Pero la figura de Prat genera ese consenso, ese amor a la patria, este héroe mártir, ya que en nombre de un concepto muy abstracto como la patria, que es un concepto que surge en las guerras de independencia, se ratifica. Y entonces su figura encarna el heroísmo, encarna el valor, encarna un sacrificio por un ideal más grande, que en este caso sería el amor a la patria y que esa bandera siguiera flameando. Y continuar también con su línea. Exacto. No romper su código, no romper sus valores y continuar con ese camino a pesar de enfrentar la muerte. Yo creo que ese es el detalle, porque si bien Condell, por ejemplo, él ganó, y eso también es algo valorable, destacable, justamente ese es el detalle que marca a Prat por sobre el resto. Claro, el héroe mártir. El héroe mártir. Y que él sabía lo que se enfrentaba. Él cuando saltó y dice al abordaje, muchachos, él sabía lo que iba, que había una probabilidad muy grande de morir. De morir. Y una muy mínima de vivir, y muy mínima. Y eso es lo que la correspondencia, que es muy útil, las cartas de Miguel Grau destacan precisamente la figura de Prat desde el punto de vista de sus valores y la entrega a la patria. No podemos hablar del combate naval de Iquique sin pensar automáticamente en los navíos, en la Covadonga, en la Esmeralda. Expresiones concretas que la contienda era desigual. Era desigual. Esos navíos precisamente se rescatan, Chile los captura en la guerra contra España. O sea, ya tenían bastante tiempo. ¿Y eran de madera? Y eran de madera. Eran de madera. Entonces, no tenían ninguna posibilidad frente al acorazado del Huáscar, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué significa que nosotros tengamos en nuestra procesión, bueno, acá en la región del Biobío nosotros somos privilegiados, yo tuve también la posibilidad de subirme al Huáscar y de disfrutar y de conocer de la historia. Y claro, yo cuando yo era niño la primera vez que fui, y yo lo miraba y decía, oye, me lo imaginaba gigante, imponente, enorme. Pero después cuando ya fui grande, adolescente, y estaba estudiando la historia de Chile, pero nuevamente en media,
claro, ahí me empecé a dimensionar y dije, pero esto era de metal completo, esto era un acero completo y la esmeralda con la Covadonga, que la Covadonga era más pequeña, ¿no? Exacto. Entonces imagínense, la esmeralda ya era pequeña y la Covadonga era más pequeña, de madera, o sea, era cosa de que pasaran por encima y se acababa Claro, todo. tenemos que pensar que la superioridad desde el punto de vista técnica de la Armada peruana no tenía comparación. Los barcos que se enfrentan en el combate naval de Iquique, en Punta Gruesa, en Angamos, eran barcos obsoletos. Y eso también contribuye a glorificar esta gesta de Arturo Prat. Y finalmente, cuando capturan el Huáscar y lo traen, es un botín de guerra. Es un botín de guerra que nosotros lo podemos comparar a los leones que le trae el ejército chileno a doña Isidora Goyenechea en agradecimiento, ¿cierto?, por la ayuda prestada. Sí. Y ese es otro tema. Sí, hay otro tema ahí de los botines de guerra. Bueno, todo eso parte de lo que ocurrió en tierra también, del saqueo. Las campañas militares. Las campañas militares, claro, que van paralelo, pero claro, ahí la toma de Lima, ¿cierto? Sí, la ocupación chilena. La ocupación chilena en Lima, que hasta allá llegaron. Bueno, eso es parte de los hechos históricos que ocurren en esta época. Claro, y que de alguna manera puede explicar ciertas diferencias, los tratados de paz que se firman, los tratados de paz y amistad, no ponen fin a un conflicto, sino que más bien abren nuevos escenarios, abren nuevas aristas de investigación y de alguna manera todavía experimentamos los puntos en desacuerdo de esa paz que se firma. No, y el Huáscar igual tiene esa connotación de lo que estaba mencionando, pero también que realza, porque cuando uno está en el colegio, y me imagino que aquí en todo Chile usted lo podrá corroborar si es que está en su casa, nos podrá escribir ahí sí yo también, pero todo termina siempre y el Huáscar está en Chile. Siempre ese es el punto final. Pasamos todo y el Huáscar está en Chile. El lugar en donde murió nuestro héroe nacional está en nuestro país. Y eso también obviamente impulsa la imagen de Arturo Prat, porque hay colegios que lo van a visitar. Y de la supremacía chilena en esta guerra, en términos de campaña naval. Entretenidísimo tema que abordamos de forma bien amplia, hasta lo esotérico, hasta los mitos, las leyendas que se generan. Queremos agradecerle, doctora, por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias. Nos vamos brevemente a una pausa, dejando un poquito aquí este tema del combate naval, porque hubiésemos podido conversar mucho más, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso. Apolinaria García Cancino, soy profesora titular en la Universidad de Concepción y dirijo el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Todo comenzó el año 1995 cuando escuché en un seminario de un estudiante del Magíster en Microbiología hablar sobre Helicobacter pylori. Me pareció un microorganismo súper interesante, pero yo creo que el momento clave fue cuando un médico gastroenterólogo se acercó a mi departamento preguntando en caso alguien investigaba esta bacteria. Tenía muy claro la importancia de este microorganismo en salud pública, por lo tanto de ahí comenzamos a hacer proyectos colaborativos y eso fue muy fructífero en el tiempo. En realidad este probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada del estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere. En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege. De tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. El sabio dicho popular, prevenir es mejor que curar.
pienso que se gastan mucho más recursos cuando tú intentas curar un problema. En cambio, ¿por qué no mejor prevenir? Los países como Alemania y otros trabajan mucho la medicina preventiva y yo creo que justamente eso es lo que a mí me gusta y el probiótico apunta a eso. Por eso que fue muy innovador en su momento, porque no había otro en el mercado ni en la literatura que apuntara a prevenir la infección por este patógeno y de esta manera prevenir las diversas enfermedades que se asocian a esta bacteria. Veo el futuro de este probiótico muy auspicioso. ¿Por qué? Porque lo veo impactando no solo a nivel nacional, en la salud pública nacional, sino que también en otros países, que he vendido a través de la empresa chilena Liva Company, sino que también a través de una filial de la empresa italiana Sacosystem está a nivel internacional. Bueno, en todo momento la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha sido crucial en el desarrollo y en la presentación de la solicitud de patente, ya que cuando lo hice sin esa colaboración cometí muchos errores, pero cuando ya recurrí a las personas que son expertas en el tema, especialmente la colaboración de la OTL, Universidad de Concepción, la Unidad de Propiedad Intelectual UPI-UDEC, todo se facilitó. Además te están diciendo que ya sea el producto que tú patentaste o un proceso, no hay otro igual en el mercado o es mucho mejor lo que tú estás ofreciendo. Y eso, para mí como científica, es súper motivante. Bueno, haber recibido este premio Mujer Inventora 2025 me llena de satisfacción. Por supuesto que agradezco a INAPI por este reconocimiento, no solo mío, ¿no es cierto?, sino a todo mi grupo, porque es un estímulo para seguir tratando de mandar nuevas solicitudes de patente y ver que efectivamente se reconoce el trabajo arduo que hemos realizado en torno a este tema por años. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Quizás cuando le estaba nombrando las actividades no estaba con su teléfono en la mano o con un lápiz y un papel, y es por eso que como equipo queremos mostrarle el Instagram de Patrimonio UDEC, que usted también puede ir a seguir, en colaboración, por ejemplo, con Geología y con vinculación con el medio, porque se va a estar desarrollando este fin de semana, se lo recordamos, el Día de los Patrimonios, estos sábado y domingo. Y hay visita al Museo Geológico, entrada para el público general de 10 a 18 horas. Atención a esto, por favor, para que después no vaya a tener problemas. Hay algunas actividades que se requieren inscripción previa y otras no. Esta no lo requiere, de hecho lo dice aquí. Es por eso que nosotros le dejamos la invitación para que usted vaya y revise. Para que después no diga, oye, los de TV1 lo dijeron. ¿Ve? Que puede que pase, ¿ah? Entonces mejor vaya usted y revise. Mire, le tenemos otra actividad. Esto es la Facultad de Farmacia. Museo de Instrumentos de 11 a 14 horas. Público general. Esto en el hall de la Facultad de Farmacia UDEC. Para que usted lo sepa. Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad. Pero no todas las actividades son abiertas en general. Hay algunas que son con cupos limitados. Así que atentos y atentas también. Vaya a seguir entonces a Patrimonio-UDEC y a las diferentes facultades, entidades ahí también de la Universidad de Concepción que justamente están ahí en publicación cruzada. Hay más actividades, así que nosotros le estamos mostrando algunas. Vamos a
Vamos a continuar hablando de ciencia de investigación, pero esta vez relacionada a la biodiversidad, y está con nosotros la doctora Evelyn Abbott, investigadora del Centro EULA y académica del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Matías. Muy bien, gracias. En el Día de la Biodiversidad queremos hablar justamente del tema también, pero esto relacionado al flujo de carbono que hay en un sistema fluvial templado específicamente. Cuéntenos un poquito acerca de este proyecto, de este Fondesit también que se han adjudicado, pero también de la investigación. Perfecto. A ver, primero que todo, reforzar la idea de que hoy día, 22 de mayo, es el Día Internacional de la Biodiversidad, que por este año tiene como lema armonía con la naturaleza y desarrollo sostenible, donde se hace un link, ¿no es cierto?, entre la necesidad de conservar la biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Y nuestro proyecto que adjudicamos este año y que tiene una duración de 4 años tiene mucho que ver con eso, con cómo funcionan los ríos y cómo la biodiversidad es parte importante y responsable, qué tan eficiente es la biodiversidad de nuestros ríos en procesar el carbono o de dejarlo pasar, ¿no es cierto?, como transporte hacia el océano. Y eso es algo que está muy poco investigado en los ríos temperados del hemisferio sur y que tiene unas características muy distintas, por ejemplo, a los ecosistemas de ríos tropicales. Entonces nosotros estamos interesados en un río en particular, de conocer cuál es la biodiversidad que se está haciendo cargo de transformar la materia orgánica, que es el principal reservorio de carbono, y qué flujos de carbono existen entonces entre los componentes abióticos y biológicos del ecosistema. Y ahí me imagino que bueno, el carbono es uno de los compuestos claves para lo orgánico. Exactamente. Y ahí hay una forma de procesarlo también, pero ¿de dónde proviene este carbono? Claro. Porque una cosa es que esté o que lo procesen, pero otro es que provenga de alguna parte. ¿Se sabe, por ejemplo, eso? Claro. ¿O es parte de la investigación? A ver, lo que se sabe en general es cuál es el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Entonces el carbono tiene componentes atmosféricos, que es el CO2 principalmente, el dióxido de carbono, que es tomado por los seres vivos que pueden hacer fotosíntesis, lo fijan, lo transforman en biomasa, eso entra a las tramas tróficas y a la vez que los seres vivos se van descomponiendo y de su propio metabolismo, ¿no es cierto?, de los cuerpos que se mueren, de sus excreciones, se van quedando estos reservorios de carbono en la forma de materia orgánica. Y en los ríos eso se utiliza. La materia orgánica que viene de los ecosistemas terrestres, de la parte terrestre, y de lo que se genera dentro de las tramas tróficas acuáticas. ¿Qué es una trama trófica? Una trama trófica es aquella que está constituida por una serie de eslabones o tipos de organismos que justamente van creciendo y van traspasando el carbono de un eslabón a otro, partiendo por los productores primarios, que son los autótrofos, en el caso de los ecosistemas acuáticos principalmente las algas, después vienen organismos que son consumidores primarios, que se comen esas algas, consumidores secundarios y así hasta llegar al nivel trófico superior, que dentro de los ríos son los peces. ¿La cantidad de biodiversidad en un sistema acuático influye también en el proceso del carbono? Completamente. De hecho, se habla de tramas tróficas cortas o largas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la abundancia de los organismos que están ahí y también de la cantidad de distintos niveles tróficos que hay dentro de una cadena. Entonces, dependiendo de cómo son las tramas tróficas locales, va a ser cuánto se procesa ese carbono y se evita que se vuelva a emitir a la atmósfera y por lo tanto también se está bajando la cantidad de CO2 que se devuelve a la atmósfera y que puede ayudar o retroalimentar el cambio climático. Ahí está, y esto se vincula justamente con el tema del cambio climático, la reducción de la huella de carbono que se está tratando de llevar a cabo en todos los procesos. Imagínense, este es un proceso acuático, o sea, también para que podamos ir viendo que esto es transversal. Ahora, también consultarle con respecto a esto mismo, con respecto a la emisión de CO2. Quiere decir que
ríos más limpios ayudarían a este tema. Limpios, Claro. ahí definiendo un poco también qué es limpio. Exacto, exacto. Está muy relacionado, ¿no es cierto? Primero, pensando que los ríos o los seres vivos que viven en el río utilizan mucho del carbono que viene de los ecosistemas terrestres. Lo primero es en qué condiciones están esos ecosistemas terrestres para que llegue más o menos carbono que puede ser utilizado, ¿ya? Y va a llegar más carbono si es que, por ejemplo, tenemos laderas que están desvegetadas o no tenemos una buena vegetación. Ahí ya tenemos una primera etapa importante. Perfecto. Y luego, lo que está en el mismo río, si el río está en unas buenas condiciones y tiene una cantidad de biodiversidad apropiada, entonces va a poder procesar mejor ese carbono y no reemitirlo a la atmósfera. Por eso es que hay procesos, ¿no es cierto?, que están ocurriendo con el cambio climático que tienen que ver con que los ríos se hagan intermitentes, por ejemplo, es decir, que de repente tienen agua, de repente no, y eso aumenta muchísimo el flujo de carbono a la atmósfera, o que se eutrofiquen, es decir, que tengan mucho contenido de nutrientes, y eso también ayuda a que se empiecen a generar otros tipos de gases de efecto invernadero como el metano. Y ahí tengo dos preguntas. Voy a ir primero, me saltan varias dudas, pero voy primero con este tema de los ciclos que estamos hablando y de los ríos en particular, porque todo esto también es parte del ciclo del agua, o sea, el río desemboca en alguna parte. ¿Cómo se conecta esto con otros biomas? Háblese, por ejemplo, desde la alta cordillera, desde donde nacen los ríos, después el río, y después la conexión donde llegue finalmente, o donde se empieza a fluir justamente este flujo acuático. Es que justamente tú has dado en el clavo en algo, y es que todas estas cosas están conectadas. Cuando yo te digo que de los ecosistemas terrestres pasa al río, después del río pasa al mar. Zona costera primero, después mar adentro. Entonces es todo un mismo gran sistema que está conectado. Entonces los ríos tienen esta función principalmente de transportar carbono hacia los océanos. Y los océanos son los lugares que son mayor sumidero de carbono, donde el carbono se puede enterrar, ¿no es cierto?, y no volver a emitirse. Por lo tanto, si es que el río está funcionando bien, está procesando adecuadamente esta materia orgánica, que es el reservorio reactivo de carbono que hay, y tiene un caudal suficiente y en unas buenas condiciones, o sea que el régimen sea natural, va a poder hacer este trabajo de una mejor manera, reduciendo también los efectos de invernadero. Y aquí otra duda con respecto a lo que son los procesos de emisión de metano y estas cosas. ¿Está relacionado con las cianobacterias, con las algas de profundidad? ¿Qué es lo que ocurre también ahí? Bueno, lo que ocurre con las cianobacterias son componentes que son normales dentro de los ecosistemas acuáticos, ¿ya? Lo que ocurre es que cuando hay muchos nutrientes en el agua, ocurren estos crecimientos explosivos de las poblaciones de cianobacterias o de algún otro tipo de alga que llamamos bloom, y eso, ¿no es cierto?, puede generar estas condiciones que muchas veces son tóxicas, porque hay cianobacterias que producen toxinas. Y ahí pueden ocurrir mortandad de peces y eventos de anoxia muy importantes, de pérdida de oxígeno. Pero eso se asocia más a ecosistemas de aguas lentas, como son las lagunas, los lagos. No tanto en los ríos, porque los ríos tienen la ventaja que tienen un flujo, ¿no es cierto?, tienen una corriente. Y eso facilita el intercambio o la mayor oxigenación con el propio movimiento y intercambio con la atmósfera. Ah, perfecto. Claro. Y en este caso, ustedes están centrando justamente la investigación en el río San Pedro, en la región de los lagos. ¿Por qué escoger esta locación? Sí. Bueno, primero que todo, porque las preguntas que nosotros tenemos en este proyecto, que son complejas, y es tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo la biodiversidad es realmente eficiente o no en procesar este carbono, necesita de mucha información. Y nosotros, a raíz de investigaciones anteriores, tenemos un set de 18 años continuos de
datos en el río San Pedro, tanto de calidad del agua como de los peces, que como decía antes son este eslabón trófico superior en las cadenas o las tramas tróficas del río. Entonces por eso decidimos volver a este río, y ahora el río San Pedro tiene varias otras cualidades, y es que es el origen de la cuenca del río Valdivia, pero nace de una cadena de 8 lagos. El lago que está más arriba, de hecho, está en Argentina, es una cuenca binacional. Están todos los lagos de la cuenca ahí, el Riñigua, el Calafquén, el Panguipulli, etcétera. Pero el río San Pedro es el que desagua toda esta cadena de lagos, ¿ya? De hecho, también un río famoso por lo que fue el Riñiguazo en los años 60, cuando fue el gran megaterremoto de Valdivia, y las laderas del río colapsaron, cayeron, y se generó un tapón ahí que empezó a subir el nivel de todos estos lagos, y ahí hubo una movilización nacional de gente que a pala fue a destapar, ¿no es cierto?, esto, para que no hubiese una mega inundación aguas abajo que iba a arrasar una vez más con los lagos, con la ciudad de los lagos, con la ciudad de Valdivia, que ya estaban arrasadas por el terremoto. Entonces es un río muy, muy particular. Como digo, eso por un lado, y por otro lado, de tener de una manera muy inédita en Chile, para la información que tenemos en Chile, información de biodiversidad de hace 18 años. Yo me acuerdo que fui en el verano a ese sector, al Ojo del Caburga, y me fui por los ríos alternativos. Y claro, llama la atención. Un poquito estaba buscando el nombre del río Minetúe, creo que era, el que recorrí en esa época, o sea, el pasado verano. Y llama la atención que en la alta cordillera, claro, el ecosistema o el color del río, podríamos decirlo así, azulado. Así es. Nosotros metimos los pies y era transparente, heladísimo, sí, pero transparente. Sí. Justamente porque son ríos que nacen y conectan lagos, o como digo el San Pedro, que ya desagua toda esa cadena de lagos. Entonces los lagos son verdaderos sedimentadores, ¿no es cierto? Entonces los lagos están sedimentando todo el material particulado. Entonces cuando sale el río de estos lagos, sale con muy poco material en suspensión, y eso le da una tremenda transparencia. Y eso también hace y significa que son ríos muy oligotróficos, con muy poco contenido de nutrientes y también de carbono. Por eso es tan importante que se mantengan en esas condiciones, y esas son las condiciones basales naturales de nuestros ríos en estas regiones, que también es algo que nos interesa saber, porque es un río poco intervenido. Entonces, cómo funcionan ahí estas tramas tróficas, cómo se conectan entre ellas a lo largo del río y en relación al lago, nos va a dar muy buena información para después entender qué pasa en estos otros ríos, como el río Biobío, lamentablemente, que está mucho más intervenido. ¿Y qué es lo que se espera encontrar, o cuál es la hipótesis que se plantean? Porque son 18 años de investigación. Sí. O sea, hay harto que esperar. Pero ¿y qué se podría, por ejemplo, confirmar con esta investigación? Hay muchas cosas que todavía no sabemos, porque por supuesto la información que nosotros generamos era con otros objetivos. Entonces ahora nos proponemos objetivos muchísimo más complejos, digamos, de poder analizar, y por eso tenemos que tener la base de datos, pero además agregar información nueva. Y básicamente lo que nosotros esperamos es que en las zonas más bajas de este río, la cantidad de peces como eslabón trófico superior, en conjunto con todos los otros consumidores secundarios, primarios y el nivel de productores primarios, esté haciendo un muy buen ciclamiento de la materia orgánica, ¿ya? Y eso, si es así, demostraría que si efectivamente esa biodiversidad se empieza a perder, la materia orgánica no va a ser bien procesada, y van a empezarían, ¿no es cierto?, estos efectos de mayor generación de carbono hacia la atmósfera o hacia el mar. O sea, es una hipótesis, como usted lo mencionó en sus palabras, un poco más compleja, pero también considerando lo ya estudiado. O sea, hemos hablado de hartos temas aquí, hemos hablado de temas que tienen que ver con el propio sistema acuático, pero más que nada con la conexión, con las conexiones y las interacciones, cómo todo se va
uniendo estos 18 años de investigación, estudiando primero un poquito, después otro poquito, y ir armando una trama completa, porque los ecosistemas son complejos en sí, porque hay microorganismos, porque está el agua, los microorganismos que tiene el agua, los peces, las plantas, las algas, las piedras, cómo está compuesto el río, cómo fluye también, qué es lo que ocurre con las curvas, por ejemplo, cómo está dispuesto el río en sí. O sea, es un todo que es bastante amplio. Y una de las cosas que hay que agregarle a eso, y que probablemente no lo he mencionado, es que para entender bien también cómo ocurren estos procesos, tenemos que entender cómo es la dispersión de los organismos a lo largo del río. Vale decir, hay dispersión realmente desde el lago hacia aguas abajo, cosa que esperamos, de hecho tenemos información de que eso ya ocurre, pero ¿cuánta dispersión hay hacia aguas arriba? De manera tal de que esa materia orgánica se sigue manteniendo en el lugar, ¿no es cierto? Se sigue procesando ahí y sigue alimentando esas tramas tróficas sin que, como digo, sea nada más que transportado hacia aguas abajo. Y los procesos de dispersión son los que conectan no solamente las distintas comunidades, sino que las tramas tróficas en sí, ¿ya? Y entonces no es digamos, entre comillas, fácil como analizar tramas tróficas aisladas, sino que ahora cómo es la dinámica entre las tramas tróficas, cómo están conectadas unas con otras. Claro, analizar una trama trófica ya primero hay que identificarla. Exacto. Y después hay que identificar las otras también para poder vincularlas. O sea, es algo, una labor bien de seguimiento. Por eso hay 18 años de investigación también atrás. Sí. Hay que destacarlo también. Sí. Porque hay que primero generar la base, y la base no es algo en corto tiempo. Hay que estudiarlo, hay que ponerse plazos macro. Y bueno, y por eso a veces vemos estas investigaciones que vienen desde hace mucho tiempo atrás, y es así en la ciencia también. Y que es una de las cosas que los revisores valoraron mucho al momento de aprobar el proyecto también, porque sin esa historia de la información que hemos ido construyendo en el tiempo, sería muy difícil poner a prueba las hipótesis que estamos planteando, o esperar lo que estamos esperando que ocurra. Siempre está la posibilidad de que ocurran otras cosas, y eso ocurre mucho en la investigación científica, ¿cierto? Y así avanza también la investigación científica. Pero hay pocos ríos en Chile que cuentan con información tan sólida de su biodiversidad como el río San Pedro, y otro ejemplo, por supuesto, es el río Biobío, que nosotros como Centro EULA ya cumplimos 35 años, ¿no es cierto?, recientemente, y también es un río que cuenta con mucha información también de su calidad del agua a través del programa de monitoreo del río Biobío y de todas las cosas que hacemos los distintos colegas que trabajamos ahí. Pero también es importante, y nosotros lo hemos dicho, descentralizar. Si estamos acá y del Centro EULA, como usted lo mencionó, ya lleva un largo proceso. Así es. Acá en la región del Biobío también es bueno ir a investigar qué es lo que ocurre en otros lugares. Y en la región de los ríos, más aún, por algo se llama la región de los ríos también. Pero sobre todo en este caso particular, porque nos interesa, porque es un río muy poco intervenido. Tiene algunas intervenciones, pero muy poco intervenido en relación a su calidad del agua, en relación a cómo están conservadas sus riberas, por ejemplo. Entonces nos va a dar información muy importante respecto de la naturalidad de los ríos chilenos, andinos chilenos, ¿ya? Y luego eso uno puede venir y estudiarlo en el Biobío y decir, miren, aquí está cambiado de tal forma. Aquí la intervención antropogénica o de un ser vivo que quizás puede ser una especie invasora o algo, lo que sea, cambió algo aquí. Así es. Bueno, y vamos a estar expectantes entonces a la llegada de esas respuestas. Le agradecemos, doctora, por su tiempo junto a nosotros, y le deseamos lo mejor también en este nuevo proceso. Muchas gracias. Y nosotros queremos continuar hablando de agua, pero no de lo que ocurre en los ríos, en los lagos. Nos vamos al océano, porque ¿sabías que el océano es vasto y profundo? Representa el 70% y un poquito más de la superficie de la Tierra, y tiene una profundidad media, en promedio, porque sabemos que hay algunos sectores que son mucho más profundos, como por ejemplo la fosa de Atacama, de unos 4.000 metros. El agua de mar es salada,
porque contiene una gran cantidad de minerales disueltos como el sodio, el cloro y el magnesio. El mar es un ecosistema diverso, alberga una gran variedad de vida marina, desde pequeños microorganismos hasta grandes mamíferos. Por ejemplo, las ballenas, bonitas, hermosas y peligrosas también. El mar juega un papel importante en el clima, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y regula la temperatura. El mar es una fuente de alimento y recurso, proporciona pescado, marisco y otro producto hidrobiológico para el consumo humano y es uno de los ecosistemas, como gran parte también, que están amenazados por la contaminación. El plástico y los otros desechos contaminan el océano, amenazando la vida marina. Hay muchas especies marinas que aún no han sido descubiertas, pero ahí está el proyecto que se está desarrollando en la fosa de Atacama, nuevamente, que nos ha permitido descubrir nuevas especies. El mar es una fuente importante de oxígeno, el fitoplancton, una forma de vida que produce gran parte del oxígeno que respiramos, es hábitat justamente de este tipo de seres vivos. Hay algunas especies muy interesantes, como el calamar gigante. Bueno, algunas de esas especies que me llamaron la atención, ¿saben dónde lo pude ver? En lo que se realizó hace poquito con el Festival Internacional del Cine del Mar. Estuvo muy interesante aquello. Ojalá haya podido ver. Pero si es que no pudo ir a ese evento, nosotros le tenemos otro evento relacionado al océano, el 6º Carnaval de la Biodiversidad Marina, viernes 23 de mayo de 10 a 16 horas, ¿dónde? En la Estación de Biología Marina en Dichato. Es una actividad abierta a todo público. Ahí está la invitación para que puedan ir a celebrar el Mes del Mar y disfrutar también de una jornada entretenida. Mira, hasta las mascotas están invitadas. Repetimos entonces el horario de 10 a 16 horas, viernes 23 de mayo. Y no solo queremos extenderle la invitación, sino queremos mostrarle un poquito de lo que se va a desarrollar y estamos junto a Ricardo Geldres, quien es biólogo marino de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Matías, muy bien, aquí estamos. Contentos y felices de estar participando y llevando esta noticia a toda la comunidad de Concepción. Oye, qué entretenido lo que vemos aquí, pero lo vamos a abordar más adelante. Antes tengo que saludar a Carla Pérez, quien es estudiante de Biología Marina de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿bien y tú? Todo bien, muchas gracias. Oye, aquí intrigado, así estoy, intrigado, porque Así hay es. hartas cosas aquí. Tenemos de todo un estaba poco. mirando cuando estaban armando atrás. Ricardo, bueno, se va a estar desarrollando este 6º Carnaval. Cuéntanos primero un poquito. Bueno, la historia es hace 6 años atrás, con un curso que se creó que se llama Introducción a la Biodiversidad Marina para estudiantes de primer año, donde ellos van conociendo qué es lo que hay de biodiversidad en el mar. Entonces, una de las evaluaciones es realizar alguna actividad de divulgación científica para que, como yo, una persona que no entiende nada del mar, pueda aprender sobre el mar. Entonces, tenían que realizar estas actividades y ese material se estuvo perdiendo. Entonces se les ocurrió de que todos los años, al finalizar el curso, los resultados de esa evaluación se presenten a la comunidad. Y en este caso es la Estación de Biología Marina. Y por eso estamos con Carla. Esa es la razón, por eso estamos con Carla, porque venimos a presentar lo que usted va a ver, ¿cierto? Exactamente. En el 6º Carnaval en Dichato, de 10 a 16 horas, este viernes 23 de mayo. Tu primera generación parece, ¿no? Sí, creo. Sí. Como un año anterior empezó el carnaval. Ah, perfecto. Oye, y Carla, a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es una actividad original que hicieron unos compañeros, Ya. que es del Intermareal. ¿Tú de qué es año eres, perdón? de cuarto año. Cuarto año, ahí. Sí. Ejemplo, en la playa existe la playa arenosa y Ya. la playa rocosa. Ya. Entonces, generalmente en la arena no hay nada, no hay vida. Solo humanos que van en el verano. En cambio, en entre las piedras hay animales. Por ejemplo, tenemos jaivas, cangrejos, anémonas,
mucha diversidad. De hecho, aprovecho de decir que hoy día es el Día de Diversidad Sí, Biológica. el Día de la Internacional. Diversidad, sí. Lo estamos celebrando, de hecho, con Sí. toda esta programación biodiversa. Exactamente, También en nuestro maravilloso. canal. Sí. Entonces, en el intermareal existen distintos niveles. Y en diferentes niveles, por ejemplo, el alto, el medio y el bajo, viven diversos animales. Por ejemplo, el cangrejo se puede encontrar hasta el medio, Ya. en ciertas horas de la marea. Igual las estrellas de mar. Oye, qué gráfico, sí, hay harto trabajo detrás de esto. Sí. Bueno, aquí hay un 7. Claramente. ¿Y esto es de este año? No, es de mi generación, de hecho. Ah, de tu generación. Sí, unos compañeros lo... ¿Y en qué crearon. año se participan? ¿Cuál es el curso que...? Primer año. ¿Es Sí, primer en año? primer año. Ah, en primer año, ya. Sí. ¿Y es un curso obligatorio? ¿O es... Obligatorio, Ah, exactamente. ya. O sea, es parte de la malla. Es parte de la malla. O sea, el trabajo es parte de la malla curricular. O sea, Exactamente. tienen O sea, que el desafío. Lo importante es que desde el primer año los chicos tengan contacto directo con la biodiversidad. Ah, y también con la divulgación científica, Exactamente. que es muy importante también. Es la técnica para poder llevar la ciencia a otras partes. Y aquí tenemos unos escritos, unas láminas, que dicen las algas en nuestra vida diaria. Alga Lab. Así es. Bueno, lo que pasa, la pregunta que cuando uno va a hacer divulgación es a ti, Matías, ¿te gustan las algas? ¿Sabes qué? ¿Sí o no? No, Ya, pero no. hay algunas preparaciones de cochayuyo que sí... Ya, entonces, ¿has comido algas? Sí, he comido Exactamente. algas, sí he comido algas. Ya, ¿has comido cachayuyo? ¿Qué más? Sí, no directamente, pero sí esta alga que hace como gelatina. Perfecto. ¿Cómo se llama? Muy bien. Sí. Ya, ¿sushi has comido? Sí, Ya, ¿cierto que tiene el nori? claro, Bueno, el nori es una alga Claro. y es pariente del luche, por si no lo sabía. Ah, ¿el pariente del luche? Es pariente, no tenía idea. Es un mire. tipo de luche, pero no es que está en la costa ¿Y de podemos Chile. usar el luche para hacerlo nosotros? Bueno, hay hartos restaurantes que están trabajando con gastronomía de algas ahora. Oh, Está qué como... buena. Queremos que se potencie un poco. Y Atención. ahora, lo importante de las algas es que la gente tiene que entender de que interactúan con ellas desde que se levantan hasta cuando se acuestan. ¿El por qué? De las algas se extraen distintos tipos de geles, el agar y la carragenina, y esos geles se ocupan en todos los productos que podemos ver acá. ¿Por qué? Le dan la consistencia a los alimentos y tienen propiedades de conservantes. Entonces la persona que diga, no me gustan las algas, yo no como algas, en realidad está un poquito equivocada. Se lava los dientes con algas, bebe algas, se alimenta con algas. Y aparte, las personas que les gustan las algas son considerados superalimentos. Tienen mayores concentraciones de proteína que incluso que la proteína animal. Y hay empresas que se están dedicando exclusivamente a la importación de algas en distintos formatos, en escarchas, como cortadas en cuadraditos, deshidratadas, y se está implementando mucho en la cocina. Lamentablemente en Chile hay una poca cultura gastronómica en algas, si lo comparamos con el resto del mundo, incluso con el resto de Latinoamérica. Pero hay algunos restaurantes en Concepción que ya están trabajando un poco con el alga como una fuente de alimentación. ¿La carragenina o no? La carragenina, ese Esa que es se extrae de las esa algas es la que rojas. se extrae, sí. Algo... Bien, Algo bien. bien. Saca un aplauso, un Claro, aplauso. la mayoría de la gente cuando uno le pregunta ¿qué conoce de las algas? Agar o carragenina. Sí. Pero ¿para qué se usa? No lo sabían. ¿Y de dónde provenía el recurso en sí? Sí, bueno, es que acá igual hay harto divulgación científica en la Universidad de Concepción y nosotros tenemos harto acercamiento a aquello también. Claro. O sea, no aprendemos, hay que un uno, no un 7. Exactamente. Sacamos un 1, si no aprendemos, Claro, hay que bueno. aprender. Si tenemos tanto contacto. Ya, así que- perdón, disculpa. Y aparte de todo esto, bueno, nosotros en el laboratorio trabajamos mucho con resina. Una Ya. forma entretenida, didáctica, de que la gente pueda conocer la gran biodiversidad de algas. Eso es esto que está acá. Exactamente lo que está ahí. Hay aritos, hay llaveros para marcar los libros, trabajamos con guías ilustradas de algas. Entonces la gente no puede decir de que cómo voy a saber de las algas. Tenemos el carnaval, tenemos a los estudiantes de nuestra facultad, tenemos a los laboratorios, que queremos solamente entregar esta información a toda la comunidad. Voy a moverme aquí para mostrarle un poquito también. Claro, aquí esto que es lo que hacen es como ahí está. Esa es un alga. Extraen el alga. Del género Procamium. Perfecto. Se convierte en un algario, se seca, se deshidrata y después se deposita resina en ella. Ahí Así podemos ver la morfología del alga en sí.
consulta porque nosotros hay una tradición, hay algueras, por ejemplo, en Columo, toda una vida dedicada a las algas. Nuestra costa es cosa de ir a la playa y Claro, vamos y vaya a encontrar algo a la acá. biodiversidad, claro, sí. Exactamente. ¿Y cómo reacciona la gente también cuando uno le dice, mira, esta alga, esta? La gente se sorprende y dice, oh, Sí. toda mi vida en contacto con esto y nunca había sabido ni cómo se llama. O sea, la mayoría de la gente reconoce, bueno, tú que fuiste estudiante igual, la ulva, la famosa Cochayuyo. lechuga de mar, el claro, cochayuyo, cochayuyo. el luche, El güiro. el güiro, El güiro. y llevamos 4 de las 444 especies que encontramos en Chile continental. Oye, Carla, vas en cuarto. Sí, ¿Qué te ha parecido para ti la oportunidad? de divulgar me parece estupenda porque así no uso tanto tecnicismos al hablar. Por ejemplo, a veces mi mamá me pregunta como, no sé, materia y tengo que no decirle, no. Darle la esto. bajada, claro. Sí, Oye, pero y en general estudiar biología marina, porque igual la universidad, lo conversamos, hay harto acá, estamos en un entorno estamos cercanos, por ejemplo, a otras casas universitarias, estamos cercanos al mar, está la estación en Dichato. sí, es que es genial la carrera. Por ejemplo, en primer año lo que más te muestran son especies. Entonces hay cosas que ni sabías que eran animales. Por ejemplo, las esponjas de mar. Yo antes pensaban que eran plantas y no, son animales. ¿Son animales? Son animales. O los increíble. corales de mar igual. Corales. A los corales yo tenía noción, pero ahora lo confirmo. Sí. O por ejemplo, uno pensaría que las tortugas de mar no pasan por Chile y en realidad sí. Se encuentran pasan 5 especies de tortugas marinas de las 7 que hay en el mundo. Son 7. Sí. Son 7 en todo el mundo. En todo el y hay mundo. 5 que pasan por acá. Sí. O sea, es harto. Hay harto entonces que nosotros Estamos desconocemos. benditos con biodiversidad Oh, en qué toda nuestra lindo, costa. qué lindo. Y en el Día de la Biodiversidad, y en general también preguntarles a ambos la importancia de la divulgación científica, de instancias como esta, de externalizarlo, de acercar a la comunidad también. Es súper importante porque es la única forma de hacer entender a la comunidad de por qué hay que proteger lo que tenemos. Primero, para proteger lo que tenemos, tengo que saber qué es lo que tengo. Claro. Hace poquitito hablamos de que la gente siempre trabaja con 4 especies de algas, pero son 444 en todo Chile. Entonces, imagínate. 444. Exactamente. Entonces, imagínate, de eso solamente 4 es lo que la gente ve visualmente o conoce o ha escuchado por ahí. Imagínate eso con toda la biodiversidad que encontramos en el intermareal. Sí, o Entonces, sea, ni siquiera con la alga, o sea, y extrapólalo a todas las especies. Claro. O sea, uno como Todo el organismo. estudiante se cabecea tratando de aprenderse todo lo que existe. En 5 años, entonces tú, en una visita a la playa, ¿cuánto vas a aprender? Claro. Entonces, a través de la divulgación podemos hacer ese nexo entre lo académico y lo no académico. Claro, y ahí es un proceso de aprendizaje también propio para los estudiantes, para Claro. poder, en este caso, externalizarlo, de lo que aprendimos, no solo lo aprendimos para nosotros, sino que también podemos enseñarlo, podemos comunicarlo, y eso es un desafío importante, me imagino. Sí, es difícil. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, los principales desafíos que te has encontrado tú? Uy, no sé. Como ir a la playa y que se me olvide una especie. No se me ocurre nada. O de repente estamos en colegio, se acerca un niño, ¿qué es eso? Y tu cerebro empieza, "Ah, ya es del filum, es de la clase, es del orden", y se te viene todo lo académico. ¿Y cómo le digo a un niño para que un alga? Ah, eso es un chorito, un molusco. Entonces, Claro. ¿cómo vomitas tanta información? En realidad hay que resumirlo en 1 o 2 palabras, Claro. para que la gente pueda entender qué es lo que tiene. ¿Y a la gente le interesa? Sí, Sí. sí. Salen preguntas muy buenas incluso. Qué bueno eso, porque claro, a veces nosotros, y ahí a modo como de personal, como que todos sentimos un vínculo con el mar. Yo en particular siento un vínculo con el mar. De hecho, cuando fuimos al Festival de Cine Internacional, entrevisté a un colegio en donde conversé con una chica que me dijo, yo no voy muy seguido al mar, he ido muy pocas veces, pero siento un vínculo con el mar. Me gusta el mar, me gusta mirarlo en las películas, me gusta escuchar el sonido. Te relaja. Relaja. Te sientes parte de... Claro, entonces igual eso es como algo que a la gente le interesa, con lo cual le gusta vincularse. Claro, para empezar somos un país de costa, son más de 5.000 kilómetros de costa que tenemos. Nosotros tenemos la suerte de estar a 30 minutos
e ir a la playa, a la costa y poder observar todas las maravillas que nos entrega la playa, el mar, el océano. Sí. 23 de mayo, ¿cierto? Así es, este viernes de 10 a 16 horas. Vamos a estar ahí entonces con los stands, van a haber más estudiantes. Sí, ¿van a ir los de primero o no? Van a estar los de primera. Los del curso, sí o sí. Claro. Los centros de investigación del Departamento de Oceanografía, Copas Coastal, INCAR, Instituto Milenio. Sí, el laboratorio de toxicología. Ah, o sea, va a estar bien, bien biodiverso. Vamos a estar también nosotros, Alcalá. Entonces, lo que nosotros no sabemos, los otros centros Lo saben. Lo Entonces, saben, después, sí. cuando hay Hacemos una una pregunta comunidad. ahí, llega el niño que preguntón, que no falla, la niña preguntona que tira la pregunta certera y dice, Claro. eso no lo sé, pero aquí está. Exactamente. Aquí está, mira, vaya, le hace la misma pregunta, todos están más allá y allá va corriendo. Claro. No, y abierto a toda la comunidad, a niños, apoderados, gente de la caleta. Anímense, vayan, es una buena oportunidad de conocer qué es lo que tenemos en nuestra costa. Lleve a su pez. También. Van a estar abiertos los acuarios de la estación, van a ver mira. ejemplares vivos, van a ver pintas rojas, erizos, estrellas, nidarios, de todo, de todo. Va a estar bien entretenido, bien bonito, así que todos invitados para este viernes de 10 de la mañana a 16 de la tarde. ¿Y saben quién también está invitado? No. Ustedes, para que vuelvan a nuestro canal y poder conversar más en detalle del mundo marino, de las algas y entre otros temas también. Agradecerles por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros, dejarles la invitación entonces, viernes 23 de mayo de 10 de la mañana a 16 horas en la estación de Biología Marina de Dichato. Ahí estamos, aquí En la atrás, y Caleta acá Villarrica. está el Instagram también. Sí, En la Caleta Villarrica. En la Caleta Villarrica, ahí está entonces el dato. Vaya a seguir a Oceanografía UDEC porque esta no es la única instancia que se genera. Hay harto charlas, por ejemplo, conversatorios, el Festival del Cine del Mar. Vaya a seguir ahí a la Facultad de Oceanografía para enterarse de todos los detalles. Exactamente. Agradecerles por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros. A ti, Matías, muchas gracias. Muchas gracias. Queremos que se queden en sintonía, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Yo trabajo en la UDEC. Aquí, en nuestros 3 campus, miles de personas estudian, trabajan o nos visitan todos los días. Para que todo funcione bien, cada una y cada uno de nosotros cumplimos una tarea esencial. Somos más de 5.000 personas que hemos hecho nuestra vida en la universidad. Hemos forjado amistades, hemos visto crecer a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Es verdad que hay días complicados, días en que los años o el clima pesan, pero siempre, siempre encontramos una motivación para dar lo mejor de nosotros mismos. En estos días celebramos a compañeras y compañeros que cumplen 25 o 30 años en la universidad, porque ellos nos inspiran. Somos herederos del esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que han mantenido a una universidad como referente nacional por más de 100 años. Más de 100 años aportando al país, formando profesionales de excelencia, generando ciencia para el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Creando obras de arte monumentales y protegiendo espacios naturales de conservación. Más de un siglo explorando las estrellas, los bosques, los desiertos y el mar. Todo gracias al esfuerzo de cada persona que conforma esta gran universidad. Hoy, en el Día del Trabajador y Trabajadora Universitaria, es un buen momento para reconocernos, saludarnos y felicitarnos por todo lo que hacemos. Pero especialmente por formar parte de una gran comunidad, cuyos integrantes trabajan codo a codo para vivir un mejor mañana. Feliz día a todas y todos nosotros. Feliz día a las trabajadoras y trabajadores UDEC.
Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Yo lo que tengo así como link es costura creativa. Costura creativa, te salen puras Entonces, y ahí me ideas salen de ideas y ahí después obviamente busco tutoriales en YouTube cuando no sé hacer algo, las medidas. Pero esa es más o menos la fuente de inspiración. Lo que pasa es que ese diseño particularmente me lo regaló la mamá de una amiga, que ella cose y cose muy bonito, y ella me regaló ese molde. Entonces y es como mi producto estrella, nadie lo tiene. Pero hago los cuadrados como de hombre, también hago esto, montones de... Entonces dije, ya, mejor me voy a dedicar a hacer cositas de mascotas. Y así empecé, creando bandanas, collares, después ropita y ya después cositas también para los humanos que le encantan las mascotas. Hoy la agendita de Baki, que tiene ahí de hecho sus controles veterinarios, sus vacunas. También tiene un planner para poder organizar los días, álbum de fotos, así que es algo súper completo. Les quiero mostrar lo que es nuestro emprendimiento, que es un emprendimiento de cosmética natural en base de algas. Esa es la importancia que tiene. Hay tanta alga en tenemos tanto mar en nuestro país, hay tantos tipos de algas. Y eso es muy importante para la base de nuestro emprendimiento, que es Cosmética La Vie. Mira, espárcetela bien y vas a ver que se te va a absorber, no te va a quedar grasa, te va a absorber al tiro, es muy rica la textura. Impresionante, de verdad. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos, el matinal de TVU. De no perder jamás, puede ser debilidad, el tiempo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás algo que en realidad solo me... Regresamos con más de Multiversos y queremos ir a revisar el siguiente titular. Alcaldes piden al gobierno renegociar tarifa eléctrica con empresas. Las familias deben decidir entre pagar la luz o comprar medicamento. Desde la Fundación Energía para Todos indicaron que el tener más paneles solares o torres eólicas no se traduce en una baja en las cuentas. Y se viene un alza. Se viene un alza. Y también a nivel regional, lo que veíamos ahí en pantalla era a nivel en Santiago, fuera de La Moneda, pero también acá desde el Biobío se suman a esta petición de renegociar la tarifa de la luz. Todo esto frente al inminente aumento de las tarifas eléctricas. Jefes comunales de la región del Biobío respaldan esta propuesta. Esto es de hoy, 22 de mayo de 2025. Y está aquí junto a nosotros Javier Piedra, director ejecutivo de Fundación Energía para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Te golpeamos un poquito, parece? ¿No lo había leído? No, quedé más contento muy contento porque, bueno, yo trabajo en la Fundación Energía para Todos, ¿cierto? De ahí nosotros levantamos una campaña para bajar la tarifa eléctrica a través de cuentadelaluz.cl, donde lo que en el fondo le estamos pidiendo a el gobierno, al presidente Boric, oiga, dígale a su ministro que al menos él, que es el representante político, ¿cierto?, que tiene del mundo de la energía, se reúna con las empresas generadoras, busquen acuerdos, logren renegociar con los contratos eléctricos y de esa manera conseguir una baja en la tarifa. Estuvimos en Santiago, en La Moneda, ¿cierto?, con algunos alcaldes de la región metropolitana
instalando esta idea, dejándole una carta al presidente, donde vimos el primer titular, y ahora veo que también alcaldes de la región del Biobío se suman, no puedo estar más contento. Hemos estado hablando del tema de la renegociación, no solo desde lo que es la perspectiva aquí contigo, exclusivamente el tema de energía. La otra vez lo estuvimos abordando también en materia internacional, lo que son estos contratos, que no solo ocurren acá en Chile, a propósito del corte de luz en España. Que es justamente en relación a aquello, empezamos a abordar el tema y llegamos al punto en que hay que renegociarlo. Llegamos a ese punto. Bueno, cuéntanos un poco de este proceso que se ha vivido, de cómo se ha ido desarrollando para que la gente lo entienda y por qué es importante lo que está ocurriendo ahora en relación a esta alza que vamos a vivir en julio. Alza, claro. Sí. Claro, el tema es el siguiente, el tema es que nos dicen, mira, va a subir un 7,1%, ¿cierto?, en julio, ¿ya? Pero uno no puede quedarse en eso, tiene que en el fondo mirar las fotos desde arriba y saber que ya nos han subido la cuenta de la luz en julio del año pasado, octubre del año pasado, enero de este año y ahora otro en julio de este año. En términos acumulados vamos a tener un alza en la tarifa eléctrica de un 70%. ¿Ya? Eso es, bajo mi particular punto de vista, muy considerable. Pero por otro lado, ya tenemos que en invierno consumimos más que en el resto de todos los meses. A nivel nacional, en invierno se consume un 34% más de electricidad que en el resto de los meses, digamos, como desde octubre a marzo, abril, digamos, son otro tipo de consumo. Entonces, tenemos una alza en julio que acumula un 70% en un año en el mes de mayor consumo. Entonces, finalmente, el gasto, que es lo que le importa a la familia, a la señora, al señor en su casa, que es lo que paga, ¿cierto? ¿Ya? Se dispara. Claro, ¿ya? Y, claro, sube mucho. Entonces, nosotros desde la Fundación Energía para Todos venimos hace más de 2 años. Nosotros venimos diciendo, oye, acá esto no puede ser. No puede ser que yo todos los meses vea en la prensa, vea en los diarios, vea en las noticias, se inaugura parque solar más grande de Latinoamérica, se inaugura parque eólico más grande, la energía renovable, superan el carbón. Puras buenas noticias respecto de la energía renovable y cómo avanzan en Chile, que por supuesto es positivo, pero que nada de eso se traduce en el bolsillo de la familia. Claro, y finalmente son solo 5 comunas que tienen una tarifa rebajada, bien digo, y que son porque son zonas de sacrificio, o sea, tienen un tema asociado a aquello. O sea, Hualpén se incluyó ahora hace poco dentro de las comunas de excepción para poder... Acá está Hualpén y Coronel. También son beneficiadas las comunas que también tienen gran producción de energía, como Alto el Biobío, por ejemplo. Ah, perfecto. Pero a ellos no les bajó la cuenta, a ellos les subió menos. Ese es el detalle. Ya, sí, o sea, la gente que vive en Coronel, a la gente que vive en Hualpén, bienvenido que tengan un beneficio a propósito de que tienen termoeléctricas que en sus territorios, ¿cierto?, que generan de algún grado de contaminación, ¿ya? Y me parece que está bien, pero no vengamos a decir que va a bajar la cuenta de la luz en Coronel o que va a bajar la cuenta de la luz en Hualpén, porque lo que pasa es que sube menos, pero igual sube. Y ese es el tema, claro. ¿Cómo se controla también esa subida? Recordar un poco lo que hemos conversado también en programas anteriores, pero todo esto proviene desde esta deuda que hay en torno al momento en el que se decidió congelar las tarifas, de ahí han venido las alzas consecutivas. Yo pienso que podríamos recapitular ese puntito para que la gente lo entienda en su casa. Nosotros en Chile hasta el año 2019 teníamos la tarifa eléctrica congelada, ¿cierto? O sea, desde ahí se congeló, el 2019 se congeló. Se congeló porque iba a subir un 9%. Pero como era después del estallido social, dijeron por 30 pesos, miren lo que está pasando, iba a pasar por 3 lucas. Claro. Ya ahora no son las 3 lucas las que van a subir, porque están subiendo más de 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a congelar la tarifa del 2019 al 2024? Y, claro, cuando tú no pagas lo que realmente valen las cosas, empiezas a acumular una deuda. Esa deuda llegó el año pasado a 6.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno lo que hizo, ojo, la tarifa la congeló Piñera y después la congeló Boric, para que no empiecen, no, que congeló este, no, que fue el otro. No, tanto Piñera como Boric congelaron. Y después Boric congeló y después descongeló. Entonces, cuando descongela, lleva la tarifa a lo que realmente vale y además nos ponen un cargo extra para pagar esa deuda, ¿cierto?, de 6.000 millones de dólares ya hasta el año 2035. Ahora, ojo, el cargo extra para pagar la deuda es el 10% nomás de la tarifa. El otro 90% es lo que vale.
Y ahí uno se pregunta, ¿y por qué vale tan caro? ¿Por qué tenemos la tarifa eléctrica más cara de toda Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Cierto? Y ahí a mí me gusta explicar esto, porque la gente siempre en su casa le echa la culpa al pasaje, en el caso de acá, ¿cierto? Porque es lo que tiene a la vista. Pero esa es la distribuidora. Y las distribuidoras se llevan entre 20, 25%, acá un poco más, pero ponle que un 25% de la cuenta de la luz. Ya 20% promedio nacional de la cuenta de la luz, pero el 70% se lo llevan las generadoras. Y esa, claro, uno no las ve nadie, pues uno ve el cable que está fuera de la casa, ¿no? ¿Ya? Pero las generadoras les pagamos el 70% de la cuenta y cuando les pagamos a ellos, les pagamos contratos. Contratos eléctricos que son de largo plazo, donde hay contratos que son caros y contratos que son baratos. ¿Ya? Y claro, tenemos contratos que son muy caros porque se firmaron el año 2006, 2014 o 2008, en esos años, hace más de 10, con una realidad que no era la que tenemos hoy. Por eso yo te decía, compartí diciéndote, oye, siempre tenemos buenas noticias de energía renovable, pero nunca le llegan al bolsillo de las familias de Chile. No. Claro, porque nosotros todavía estamos pagando contratos de hace más de 10 años, ¿ya? Y que son contratos que no tienen nada que ver con la realidad actual, pero como son contratos de 20 años, nosotros este año estamos pagando un contrato del año 2006. ¿Ya? Es como, ¿por qué no hacemos lo que hace todo el mundo privado? Lo más común en el mundo privado, ¿cierto? Que es renegociar los contratos. Sentarse con el proveedor, con la generadora, decir, oye, llegué a un acuerdo, bájame el precio, yo te extiendo el plazo del contrato. Eso lo hizo toda la minería en Chile. Eso lo hizo Codelco. Eso también lo hizo, por ejemplo, Colombia como Estado acá en la región. Esto también lo ha hecho Francia, Alemania, en sistemas que no son el mismo que el chileno, pero el concepto final es el mismo. Que básicamente que el Estado se siente con las generadoras a conversar. Y que es justo lo que no ha hecho el ministro de Energía. ¿Y en qué estamos ahora? ¿Por qué vemos un alza de nuevo y con todo lo que está haciendo la Fundación también? Y todavía... Y nosotros, ¿cuándo fue la primera vez que conversamos? Ya hace más de un mes. Sí, un mes más de un mes. Y ya planteamos este tema y ahora un mes más. Y hablamos en esa ocasión y dijimos, ojo, que va a venir una nueva alza. Sí. Y todavía no hay ni siquiera un avance en este tema. Bueno, ¿En qué estamos ahora? Ya se sentenció eso. Ya se sentenció, ahí hicimos un video con la diputada Cariola que también firmó la carta, pero la han firmado diputados desde el PCA a la UDI. También acá nos está apoyando de la región la diputada Marlene Pérez, que es de la UDI. Ya te lo digo porque para que tú veas que esto es transversal. Es transversal. Claro, no tiene color político. Claro, porque lo que nosotros pedimos, que es la renegociación de contratos, es un mecanismo de mercado. Yo no estoy pidiendo que el Estado expropie un contrato o eche abajo un contrato, no. Pedimos un mecanismo de mercado, sentarse a conversar y de esa manera poder llegar a acuerdo y bajar la tarifa eléctrica. Pero como volviendo a tu pregunta, que me fui con la imagen. Sí, no, está bien, ¿sí? La teníamos aquí para que lo viera la gente también. ¿Qué pasa? Todos los semestres se actualiza el precio de los contratos, todos. Entonces, ahora en julio toca de nuevo la actualización y en esa actualización los contratos están en dólares. Entonces sube el precio del dólar, sube el precio del contrato. Los contratos, algunos de ellos, los antiguos, los que yo justamente quiero renegociar, ya, o que queremos renegociar con la Fundación Energía para Todos, son fósiles. Son contratos que suben de precio también, sí, sube el precio del carbón, del petróleo, del gas. Entonces también subió por eso. Y también sube en julio, por eso yo digo, el alza de julio es el cuarto escalón de alzas de la ley de estabilización tarifaria que descongeló la tarifa. El cuarto escalón. ¿Y por qué? Nos dijeron que eran 3, pero no, es mentira, son 4. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el precio congelado, el año pasado, hasta junio del año pasado, ¿cierto? En julio nos pegamos el primer salto, el primer escalón. Pero lo que hicimos en julio del año pasado, en la primera alza, que fue como un 20% más o menos, fue llevar el precio del precio congelado a un precio intermedio entre el precio congelado y el precio que realmente valía la energía. Llegamos a un intermedio. Y después en octubre llegamos al precio que realmente valía. ¿Vale? Y después en enero nos pusieron este cargo extra para pagar la deuda y ahí completamos el alza. Pero ¿qué pasa? Que entre julio y octubre no pagamos lo que realmente valía la energía, porque el primer escalón era un intermedio, ¿cierto? Claro. ¿Y qué pasa cuando tú no pagas lo que realmente valen las cosas? Se acumula. ¿Se acumula? ¿Cuándo lo pagáis? Más adelante. Después, ahora. Entonces, claro, ahora. En julio de este año vamos a pagar lo que no pagamos entre julio y octubre del año pasado. Entonces, por haber hecho un primer escalón de alzas en julio del año pasado, se determinó un cuarto escalón en julio de este año. Entonces, nunca fueron 3 escalones, sino que fueron 4. Y estaba considerado, me imagino, ahí también. Si estaba siempre la planificación. estuvo con la ley escrito. Ahora que desde el Ministerio de Energía hayan dicho que eran solo 3 y que ahora digan que estamos en normalidad y que en el fondo le estén
informando mal a la gente porque le están informando algo equivocado, eso es otra cosa. Pero lo que va a pasar en julio es eso. Nos sube un 7% por 2% por el dólar, 2% por la actualización de los combustibles, digamos, actualización de los contratos, y 3% de ese 7 tiene que ver con pagar lo que no pagamos entre julio y octubre del año pasado. ¿Y cómo está el diálogo? ¿Ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, acá a nivel regional, de conversarlo con la seremía? De conversarlo con algún representante. Yo la verdad que acá, yo le vuelvo a mandar saludos a la diputada Marlene Pérez, porque la diputada Marlene Pérez, ella ha empujado harto desde la región, es la única que yo he visto desde la región impulsando esto. Bueno, ahora veo que hay alcaldes que también se nos sumaron, así que estoy muy feliz, ¿ya? Pero no he visto otros representantes que también estén preocupados por la tarifa eléctrica de sus ciudadanos. Pues no sé, yo esperaría que otras autoridades también se sumaran y el llamado ahí. El llamado. No, que no quiero hacer un llamado porque estas cosas no se hacen así. No, pero hay implícito, el llamado implícito. El llamado implícito de las autoridades de la región. Que pongan una mano en el corazón para que vean que el bolsillo de las familias este invierno va a sufrir bastante porque, como te digo, pues, alzas de un 70% acumulado, más el aumento de consumo. No, y es algo sostenido, porque el tema de la luz, hemos tenido cortes, hemos tenido problemas asociados a los temporales que han generado interrupciones en los suministros. O sea, hay hartos temas asociados ahí también y algunos no resueltos. El gran corte que hubo hace poco también, que todavía está ahí, el apagón. Por ejemplo, ahí también yo quise hacer mi denuncia en CERNAC, no pude porque estaba repleto el sistema, pero fue algo masivo. Entonces la energía en Chile, aparte de ser cara, también tiene harto inconveniente. Sí, para que la gente igual haga esta diferenciación en la casa, que no es fácil, y yo veo que siempre la gente se confunde. Cuando se corta la luz, hay que alegarle a la distribuidora. La distribuidora es la responsable que la electricidad sea continua en nuestra vivienda. Esa es la responsabilidad de la distribuidora. En este caso CGE, acá en Concepción, por ejemplo. Pero las alzas son culpa de las generadoras. Son las generadoras las que nos hacen subir de manera desmedida la tarifa eléctrica. Entonces, porque yo siempre digo, ¡oh, alzas! Ya, y la gente, ¡oh, CGE! ¡Oh! Lo que estábamos diciendo al comienzo. Claro, pero no, ahí hay que entender bien eso. La distribuidora, el que distribuye, el que tiene estos cables que adornan nuestras calles, ¿cierto? Son las distribuidoras y ellas nos cortan la luz. O bueno, para ponerlo en términos negativos, nos cortan la luz, pero ellas no... Sí, la verdad que... harto más del 90% del tiempo estábamos con electricidad. Uno siempre se acuerda de lo negativo cuando se corta. ¿Ya? Sí, tampoco hay que ser tan pesado, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero a las distribuidoras hay que alegarle los cortes y a las generadoras hay que alegarle las alzas. ¿Y cómo ha sido la respuesta ya con este proceso? Ya de una vez... La verdad que yo he visto... Mira, yo soy un optimista en la vida. Entonces yo sigo, seguimos adelante con la campaña con la Fundación Energía para Todos a través de cuentadelaluz.cl. La gente puede firmar. Ya tenemos más de 10.000 firmas de personas que han firmado porque, al igual que nosotros, consideran que hay que bajar la cuenta de la luz a través de una renegociación de contratos, pero donde no vemos respuesta alguna en el gobierno. El Ministerio de Energía, la verdad que... O sea, se ha armado toda una polémica y el Ministro de Energía no está ni en Chile. Entonces, y más encima, él nos anuncia que quiere reducir la ampliación del subsidio eléctrico de 4,5 millones a 2,2 millones. Y eso lo anunció este lunes, en una entrevista en La Tercera. Entonces, yo digo, no entiendo. No está subiendo la cuenta a la luz de manera desproporcionada. Aumenta el consumo en invierno. Y el anuncio del Ministerio de Energía es que reduce la ampliación del subsidio. No es de manual eso. O sea, claro, no se correlaciona. No entiendo. Claro. ¿Y esto es por qué? Porque cuando el 1 de julio del año pasado, el día que comenzaron las alzas, el anuncio del Ministerio de Energía es: vamos a meter un proyecto de ley, vamos a generar un proyecto de ley para ampliar el subsidio de 1,5 millones a 4,7 millones. Esa fue la manera en que el gobierno respondió a las alzas que el propio gobierno generó, ¿cierto? Pero va pasando el tiempo, y la única medida que propusiste para paliar las alzas, que era la ampliación del subsidio, ahora la reducía a la mitad. No leí la nota, pero yo recuerdo
que cuando estábamos reporteando este tema del subsidio eléctrico, había una gran y un porcentaje con números, me acuerdo con datos, me acuerdo el dato específico, pero me acuerdo que había un porcentaje de la gente que no se había acercado a postular, que no había ido con... Yo ya tengo los números y son tétricos. Sí, ese también es un detalle. Es que eso es súper importante porque, a ver, ¿por qué el ministro de Energía argumenta de que es mejor entregar menos subsidios? Porque dice la gente no postuló. Claro, a eso iba. Ya te voy a dar los datos. En la primera postulación, de los 4,7 millones de hogares que podían postular, postuló 1,6 y quedaron 1,5, casi todos. Eso es el 30%. En la segunda postulación, postuló solo el 9% de los hogares que podía postular. Entonces, las postulaciones fueron paupérrimas. Y tú te preguntas, o sea, yo me pregunto, de hecho también lo expresé así cuando me tocó exponer en el Senado respecto a esto mismo, ¿cuál es la autocrítica del Ministerio de Energía? Porque si me fue tan mal con la postulación y yo creo que a las familias se le cae la plata de los bolsillos como para no poder recibir un subsidio. O sea, yo creo que a todo el mundo le cae bien un subsidio, claro. ¿Cierto? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Por qué salió tan mal? Y respuesta no vemos. Pero ahora el ministro dice, no, como salió mal, lo vamos a bajar. Sin ninguna autocrítica. Y aparte, cero creatividad, porque si te sobra la plata, porque si querías emplear el subsidio para 4,5, ¿cierto? En principio era 4,7 y a 4,5, da lo mismo. Y ahora tú dices, no la vamos a bajar porque la gente no postula. ¿No se te ocurre aumentarle el monto a los que ya te postularon? No es parte de la idea decir, oye, si ya tengo 1,8 que estoy beneficiando, ¿ya? Y quería llegar a más, pero como no tengo gente, lo bajo. Bueno, no lo bajes, po. Ocupa esa plata en proteger a estas familias que ya las estás subsidiando. Y si después te empiezan a llegar más familias, empiezas a prorratear el dinero entre todas las personas a las cuales quieres llegar. Pero no llegáis y cortáis, ¿cierto? Una postulación o una ampliación de un subsidio porque la gente no te postula. Yo lo encuentro tirado a las mechas. Sí, porque bueno, hay hartos temas asociados, porque se hizo una campaña, sí estaba bien, pero había que ir a un lugar específico con una... No, era por internet, de hecho... la postulación era por internet. Era por internet, de hecho, claro, eso incluso decían que también puede haber sido una de las variables que influyó, porque hay gente que no tiene internet, por ejemplo, en la ruralidad... Igual había por Chile Atiende, me acuerdo que podían ir con una cuenta de la luz y con su cédula... Pero ahí te hacían el trámite en la misma plataforma. En internet, claro, era una persona que te ayudaba. Claro, ahora yo estuve el lunes con los alcaldes, que son, para mí los alcaldes son personas que tienen los pies puestos en el territorio y están escuchando los problemas de la gente todos los días y todo el día. Y ellos lo que transmitían era que así toda la postulación era engorrosa. Que era que en el fondo llegar con el registro social de hogares, cruzarlo con el número de cliente, el número de cliente tenía que tener una dirección, ¿cierto? Esa dirección también tiene un nombre asociado, esa dirección también tiene que estar, concordar con tu registro social de hogares, o sea, no era tan fácil la cosa. Eso es lo que nos dicen los alcaldes. Sí, es verdad, nosotros estuvimos ahí, por eso iba, porque nosotros el día en el que, en esa fecha, en esa franja de tiempo, nosotros fuimos al Chile Atiende. ¿Ya? Conversamos con la gente, claro, y algunas respuestas fueron justamente esas, que si bien el proceso era auxiliado, pero también era un poco engorroso. Claro, pues entonces, no sé, pues yo tengo en mi cabeza las autoridades deberían facilitar los procesos para hacer que las cosas funcionen. Y no una vez que las cosas no funcionaron, decir, la gente no me postula el subsidio eléctrico, entonces no lo entrego. No, pues si tú lideraste una ley que le está subiendo a la cuenta de la luz un 70% a todos los chilenos, tu única salida fue apoyar con un subsidio al 40%, pero ahora ese 40% para encima lo querés bajar a la mitad. No encuentro que es tirado a las mechas. ¿Qué es lo que está trabajando actualmente la Fundación? Estamos full con la campaña, para reducir la tarifa eléctrica. Esta semana y a la próxima, el 30 de mayo, vamos a ir a dejar la carta con los alcaldes en La Moneda, ya para dejarle la carta al presidente, decir, mire presidente, nosotros desde la Fundación, desde la sociedad civil, acompañado con las autoridades que nos acompañan, en este caso ya tengo comprometido a alcaldes, también para algunos parlamentarios, ya creemos que usted le debería decir a su ministro que haga el trabajo y que al menos él, como responsable político, ¿cierto?, de la materia de energía, se junte con las generadoras a buscar un acuerdo, por último que lo intente. Yo creo que lo mínimo, claro, yo creo que lo mínimo es intentarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Nosotros que ya sabemos que la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo técnico, ¿ya?, que de alta calidad, pero técnico, ¿ya?, se juntó hace 2 años
con 2 generadoras y le dijeron que no. Yo pedí por transparencia las actas y presentaciones de esas reuniones. No hay actas ni presentaciones, no importa. Raro, pero bueno. Ahora también supimos que hace 2 o 3 semanas atrás también hubo reuniones, 2 reuniones con otras 2 empresas, y a través de una noticia en La Tercera que salió el viernes de la semana pasada, dice Engie, generadora metropolitana, que son las 2 generadoras con los contratos más caros, se niegan también a renegociar. Se juntaron con la comisión y le dicen que no. Pero la pregunta es, 1, ¿qué le ofreció la Comisión Nacional de Energía? No tenemos idea, porque tú, si yo quiero renegociar contigo, te tengo que al menos hacer una propuesta. Claro, llegar con algo. Porque probablemente fue, ¿quieres renegociar? No, ok. Pero segundo, sí, pues, o sea, yo creo que así un poco fue. Pero segundo, que es lo que más me interesa, que como que la gente capte en su casa. Que el ministro de Energía envíe a la Comisión Nacional de Energía a ver este tema, es que no entiende nada. Porque la tarifa eléctrica no es un problema técnico, es un problema político. El problema, no hay un problema técnico en la tarifa eléctrica. Claro, y es un problema que involucra al Estado. Claro, pero es un problema político. ¿Por qué? Porque está influyendo fuertemente en los bolsillos de las familias de Chile. Entonces, como es un problema político, quien tiene que resolverlo es el actor político, el que puede tomar la decisión. Y en este caso es él, el ministro de Energía. Él se tiene que reunir con la generadora. Esto, para ponerlo en términos simples, así como bien ciudadano, es como que tengamos un problema de abastecimiento de medicamentos en un hospital y manden al médico, el mejor médico, a resolver el tema. Puede ser el mejor médico, el mejor técnico, pero él no es el director del hospital, él no es el que toma la decisión. Claro. Ahí tú tienes que mandar al director del hospital a negociar el problema de los medicamentos para el hospital. Para que él genere el vínculo. Exacto, claro, es como que, así más simple, es como que, no sé, tú, el arriendo de tu casa, de repente te lo querís renegociar, ¿ya? Y mandé a tu contador. Claro, tu contador se sabe el contrato, sabe tus cuentas, sabe todos los números, pero no tiene poder de decisión, el que decir es tú, ¿o no? Ya, eso mismo está pasando hoy en energía, donde el ministro de Energía, responsable político de las alzas, ¿cierto? Y quien dirige en términos políticos la materia de energía en Chile, él no se ha reunido con las generadoras. Reiteremos los plazos para que la gente también firme, para que la gente participe, no solo el llamado implícito ahí a las autoridades, sino que también a la gente. Llamado explícito a toda la ciudadanía, a las familias, a que entren a cuenta de la luz.cl y que nos firmen esta solicitud, esta petición que le queremos hacer al ministro, o sea, al presidente Gabriel Boric, para que le diga al ministro de Energía que básicamente se junte con la generadora, lleguen a acuerdos a través del diálogo. Nosotros creemos que dialogar es lo que se debe hacer. Nosotros no creemos que hay que echar abajo contratos, ni expropiar, ni acciones del Estado que sean impositivas con las empresas, no. Nosotros creemos en que esto debe ser algo voluntario, tiene que ser algo no discriminatorio, o sea que si uno renegocia con una empresa, no afecte a otra, ya que sea de buena fe, donde el Estado pueda proponer y las empresas también puedan contestar y llegar a un acuerdo, como lo hizo toda la minería en Chile, como lo ha hecho Codelco, como también lo han hecho otros estados, ¿cierto? Y de esa manera resguardar el bolsillo de la familia en Chile. Y si usted quiere conocer más acerca de la fundación, ahí está entonces energiaparatodos.cl y ahí usted puede hacer clic, cuentadelaluz.cl y entra y ahí también lo va a redirigir al link. Además, usted puede tomar conocimiento de cuánto es la tarifa por comuna. Exacto. O sea, hay harto detalle ahí también que puede revisar, tanto en Energía para Todos como en cuentadelaluz.cl. Agradecerte, Javier, por estar junto a nosotros en esta jornada. Te esperamos también para conversar de otros temas. Hay algunos que están pendientes. Pasa un papel y yo te lo firmo. En un mes más vamos a estar hablando de los cortes de luz. Ya, bueno. Bueno, es que son cosas... es algo que está relacionado a cómo funciona, lamentablemente, algunos temas acá en nuestro país. Bueno, agradecerte, muchas gracias. No, que estén muy bien, gracias por el espacio igual y por transmitir este mensaje a la ciudadanía, que a veces no son buenas noticias, porque las alzas nunca son buenas noticias, pero nada, hay que decirlo igual. Bueno, nosotros queremos dejarle la invitación, vamos a estar en algunas horitas más ya con nuestra edición central de prensa, estaremos hablando de lo que ha ocurrido en materia vial, entre otros temas también. Queremos agradecerle por su sintonía, dejarle invitado también a que revise nuestro contenido en nuestras multiplataformas. Que tenga una muy buena tarde. Going down, there was music all around.